Hola, bona tarda a tothom. Comencem aquest acte. Podem parlar en castellà, en català. Principalment farem l'acte en castellà, en deferència a les persones que han vingut d'altres parts de l'Estat, però podeu preguntar en l'idioma que vulgueu i dirigir-vos a com us expresseu millor. Para empezar, queremos dar la bienvenida a todos los asistentes a este encuentro con San Julián, nuestros amigos de Comics 21. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos aquí esta tarde. Nuestro canal, como sabéis, es un foro donde todo el mundo del cómic tiene cabida, pero siempre con una especial atención al universo de selecciones ilustradas y a su generación de dibujantes. Una generación única que fue protagonista del boom español del cómic adulto de los años 80. Para este encuentro hemos contado con la colaboración de Corner for Art. Pocos escenarios serían más idóneos para albergar este acto, porque desde este espacio que hoy nos acoge se venden ilustraciones a todo el planeta. Un afectuoso agradecimiento a Maffer y a Sergio por darnos este espacio para este evento. Y claro, agradecer enormemente la presencia del protagonista de este evento, San Julián, un sichetano universal que desde hace 50 años es uno de los más grandes ilustradores del mundo. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Hola? Ante todo, saludos Enrique, por Enrique, que no ha podido, o no ha querido venir, no ha podido venir. No. Bueno, sí, ahora me recuerda. ¿Me oís? Sí. Vale. No, Enrique Torres, en fin, la otra parte de la balanza de Creo que debería de estar aquí. de la ilustración de aquí, de Barcelona, en todo el mundo. No ha podido venir, la verdad es que me mando un cariñoso saludo a Manuel, por supuesto, y espera verlo muy pronto. Yo le he prometido que le enviaremos el vídeo y que podrá disfrutarlo. Bueno, yo voy a haceros una pequeña introducción a lo que es el universo que representa San Julián y me voy a retrotraer a cuando yo tenía 11 años, que fue la edad en que yo conocí la palabra Warren. Veía en los cómics eso de Warren Publishing. No conocía al editor, conocía a la editorial. Recuerdo que en mi clase de primaria un compañero me dejó el número 8 de una revista que se llamaba Pampus, con una magnífica portada de Ken Kelly ilustrando un relato, El portador de la serpiente. La revista llevaba en el subtítulo relatos seleccionados de la revista Creepy. Y yo pensaba, ¿qué es la revista Creepy? ¿Es una revista española? ¿Es una revista extranjera? ¿Dónde está? Finalmente vimos que era una revista americana y que se pronunciaba Creepy. Recuerdo que mi madre, que hoy me acompaña en este acto y que es la más veterana seguidora de Comics 21, me decía, ¿quieres decir que no tendrás pesadillas leyendo estas historias tan horrorosas? Y yo le decía, no, pesadillas no tengo, lo que sí tengo son sueños. ¿Podría yo dibujar así algún día? Me preguntaba mientras yo veía a Steve Ditko, a Wally Wood, a Jim Holland, Rick Randall, Frank Frazetta y San Julián. ¿San Julián? Nos preguntamos. Pues sí, aterrizaba en España San Julián. En el número 12 de la revista Pampus aparecía su primera portada, que ilustraba un relato interior llamado El sepulturero. Luego nos enteramos, San Julián es español, vive en Sitges, y después, más mayorcitos, ya vimos que formó parte de la mítica Armada Española de dibujantes que conquistó Estados Unidos en sus revistas más punteras, Creepy, Eerie, Vampirella, con la intermediación del agente Josep Tutell, que además colocó en aquel mercado pues, a grandes artistas como Esteban Maroto, Josep María Leá, Pepe González, Aura León y otros. Bueno, de Tutell nos fuimos a Warren y de Warren volvimos a Pampus gracias a José María Román, el editor de Ibero Mundial de Ediciones,
que también tuvo mucho que decir en eso. El nombre de San Julián nos empezó a sonar a aquellos niños de primaria porque realizaban unas portadas espléndidas, unas portadas fuera de serie. Este artista extraordinario está hoy con nosotros y le damos la bienvenida al tiempo que charlaremos. Encantados todos de tenerte aquí, aquellos niños de entonces ya estamos también un poco talluditos, pero bueno, yo empezaría a preguntarte, que te lo decía Alberto Jiménez en su entrevista para la radio antes, tú estuviste en un tris de no ser San Julián, sino de ser Manuel Pérez, marino mercante. En un tris, sí, a punto. Llegué incluso a matricularme, pero no duró mucho, ni un curso. Bueno, como lo único que hacía, aunque yo no me daba cuenta era dibujar, pues pensé, vamos a dibujar a ver si de aquí sale algo, sale un dinerito, algo para estar. Y me fue entrando el gusanillo y así empecé. Y no me arrepiento. ¿Te imaginas si se me hubiera ocurrido empezar a dibujar con 50 años después de haber viajado en un barco? Hubiera sido terrible. Aitor, tú tienes algo que preguntarle también, ¿verdad? Sí, ¿y de dónde te viene el nombre artístico de San Julián? Bueno, es un apellido de familia, que no sé por qué motivos desapareció. Precisamente mi hermano, que está aquí, por aquí presente, consiguió en donde eran mis abuelos, en Ribadeo, consiguió un documento del ayuntamiento, creo que le costó mucho, porque parece como la casa Busser aquella, según me contó. Y es un apellido compuesto que forma parte de la familia, pero desapareció. Yo cuando empecé a trabajar, que firmaba MP, y de alguna manera tenía que buscarme un apellido más rimbombante, o seguir con el M. Pérez, que no era ningún problema. Pero descubrí un documento de esos también curiosos que corrían por casa, el San Julián, de la familia. Y pensé, bueno, pues mira, cogeremos y lo hice valer. Ahora habrá que decirles a los de Ribadeo que además del documento hay otro San Julián por ahí importante. Bueno, yo te preguntaría, yendo a aquel Manuel niño, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo de la historieta, como lector, durante tu infancia, tu juventud? No, yo imagino que como todos los niños de la época de la posguerra, mi ilusión enorme eran los tebeos. Había una editorial que se llamaba Hispanoamericana de Ediciones, que editaba cosas de los Estados Unidos, editaba Tarzán, Flash Gordon, todo recortado, muy mal hecho. Pero bueno, como mi padre me compraba tebeos y yo mi ilusión era y el cine. A mi madre le encantaba el cine y me llevaba al cine, me gustó siempre mucho el cine. Pero en principio, no, jamás leía tebeos como cualquier niño de la época. ¿Alguna vez me comentaste que especialmente Príncipe Valiente? Sí, pero sí, en aquellas épocas encontrar al Príncipe Valiente era encontrar, cuando ibas, por ejemplo, te llevaba a tomar al médico, que en aquellas épocas el médico venía a casa, pero llegó un momento que cambió y tenías que ir tú al médico, ¿no? Y te encontrabas en la sala de visita pues unas revistas que había recibido de Argentina, y una página pues era, qué sé yo, Príncipe Valiente, que estaba allí en una página de esa revista. No encontrabas ese material, no lo encontrabas. Pero bueno, como me gustaba dibujar, creo que dibujaba las paredes, no dibujaba todo. En el colegio bueno, se volvían locos, me rayaba las mesas, rayaba los libros, yo dibujaba todo. A propósito de esto, ¿qué cuentas? Y entonces iba... dibujaba por dibujar, pero no se me ocurrió nunca dedicarme a... Ya, claro. En casa las conversaciones, las pocas que tenía, porque mi padre no era muy hablador, pero las que yo le cogía con compañeros marinos y tal, pues claro, hablaban de lo que sabían, de lo que habían vivido, ¿no? Le hablaban mucho del mar y eso
un chiquillo pues le entra mucho, ¿no? Esa aventura y esas cosas, el aire, las velas, La aventura. y claro, luego, sí, claro, mi abuelo había sido práctico de Ribadeo, mi padre había sido contramaestre, mi abuelo, mi tatarabuelo también, y lo llevas, se me metió en la cabeza que tenía que ser marino. Que por cierto, yo aprendí a remar y te vas a reír, aprendí a remar en Madrid. En el lago, en el parque del Retiro, aprendí a remar, un chaval de Barcelona que quería ser marino. Es así. A propósito de lo que contabas, Amarián, de que dibujabas en la escuela y tal, Sí. existe la anécdota de que estando tú en los Escolapios, un día un profesor llamó a casa, ¿no?, a tus padres. ¿Y qué pensaste que iba a pasar? Sí, pero ahí estaba porque yo estuve yendo a Escolapios de la calle, lo que antes se llamaba calle Ancha, ahora no sé cómo se llamará. Y ahí había unos Escolapios, pero que solo podías ir a estudiar, no podías hacer bachillerato. Y entonces debía ser muy pequeño, debía tener el bachillerato, empezaba a los 10 años, no te dejaban empezar antes. Y debía tener 7 u 8 años, que un profesor de los Escolapios de la calle, esta calle, porque luego pasé a Diputación para hacer bachillerato, pues me dio una nota para mis padres, ¿no?, que hicieran el favor de irlo a saber por algo muy, muy importante. Lo primero que pensó mi padre, se sacó de encima la tostada caliente y le dijo a mi madre: ves tú, porque algo ha hecho. Entonces, mi madre fue allí a ver qué pasaba y un profesor le enseñó una libreta. El hombre había recopilado una cantidad de dibujitos que yo hacía, los había recopilado, los había guardado, y además había, no sé, tenía allí como una biografía mía, y le dijo: ya has visto que este chico dibuja y dibuja bien. Tenía 8 años, 8 o 9, lo calculo porque no me acuerdo muy bien, era escolar. Y entonces a mi madre ya pensó: bueno, pues algo bueno. Y no han pensado nunca en que se dedique o dirigirme. Bueno, y mi madre dijo: bueno, no sé, ya veremos, pero di caso. Y fue el primer aviso de que El primer espaldarazo. sí, que tal vez ese podía ser mi camino. Pero nadie hizo caso, ni siquiera yo. Años después, cuando te toca el servicio militar, alguna vez me has contado que, bueno, que te hartaste de hacer retratos a los mandos y a tus familias, ¿no? Sí, porque a mí me reclamaron para Capitanía General. A mí me tocó, hice campamento en San Clemente, 3 meses terribles, con más calor que este que ha hecho aquí, y sin agua. Pero bueno, me tocó Lérida, artillería de montaña, y de allí me reclamaron en Barcelona para que viniera a Capitanía General yo ya había estudiado Bellas Artes y además sabían que era profesional, para que hiciera de profesor de dibujo. Entonces me reclamaron, vine a Capitanía General y ahí había un chico, otro soldado, que era profesor de dibujo de los soldados, y aún le quedaban 2 o 3 meses. Y entonces me dijeron: pues, no sé qué haremos, ¿sabes conducir? ¿Tienes ganas de conducir? Digo: sí, a mí me gustaba. Pues vas a tener que conducir, chaval, hasta que se vaya de aquí. Pero el gobierno militar, que está más abajo, tenían un aparejador que estaba trabajando en su revista, la revista Ciudadela, en la revista de la 4ª Región Militar, una revista que se daba gratis a los soldados. Y se hacía en la 4ª Región Militar, en la zona de Cataluña. Y pensaron: ¿y por qué no cambiamos a este buen señor, que es aparejador, pero no sabe prácticamente, no sabe? Y allí tenemos a un tío que lo van a meter a conducir camiones o coches, que es un profesional. Y me cambiaron. Entonces yo llevaba prácticamente, al principio les hacía dibujitos interiores para la revista Ciudadela, pero el comandante Marchante se llamaba Marchante, me acuerdo muy bien,
Y el capitán que había pensaba, este chaval puede hacer más. Y entonces me hicieron hacer dibujitos, letritas, y acabé haciendo la portada también. No parabas de practicar, claro. Y bueno, sí, porque no sé, habrá mucha gente que habrá hecho el servicio militar aquí o tal vez habrá tenido contacto con los militares. En aquellas épocas era como un reguero de pólvora. Hay un tío allí, un chaval que sabe dibujar, dibuja bien. Bueno, pues a ver si me hace el planito de una casita que me voy a hacer solo para ideas. O a ver si me hace el retrato de mi hija. Comandante Marchante. Comandante Marchante parece una serie del jueves. Será una serie de jueves, pero yo me acuerdo mucho No lo parece. me acuerdo mucho del nombre porque este hombre era muy buena persona, pero tenía una cierta amargura porque se le había muerto, tenía 2 hijos, una hija, la había atropellado un coche y la mató. Y el hombre tenía como una obsesión. Y entonces cuando me conoció, oye, tú me harías, ¿cómo harías? Claro, me lo manda como lo voy a hacer. Porque en esa época el estar de soldado representaba ir a comprarle marcos también, marcos para los cuadros o ayudar a subir los muebles. Claro. Y entonces el hombre me encargó un retrato de su hija muerta. Le gustó mucho y me cogió gran afecto. Y por eso me acuerdo mucho de él, de otros no. Ahora, el capitán, yo recuerdo un capitán que estaba en juzgados militares, que está en frente de gobierno, antes estaba en frente del gobierno militar, ahí se juzgaba incluso atracos. En aquellas épocas, cuando cogían en épocas franquistas, cuando cogían a un ladrón, si iba armado, el juicio era militar, solo por llevar un arma era militar, y era juzgados militares. Allí había un capitán que también cogió una obsesión ¿conocéis la sábana de Turín? La famosa sábana del Cristo. Cogió una obsesión con aquella cabeza de Cristo. Y el hombre dibujaba algo, pero no mucho. Y entonces me dice, ¿cómo puedo yo hacer para dibujar y pintar eso? Digo, para aprender. Es que no sé mucho. Digo, bueno, pues vamos a hacer. Yo te hago, yo no sabía, pero bueno, había que cumplir, ¿no? Quedarme. Digo, yo te haré en un papel vegetal, yo te hago la cabeza de Cristo, te la dibujo. Tú coges la tela y te la cargas. Y luego, claro, ya te apañarás, pues si la pinto yo también. Bueno, ya se apañará usted, porque en aquella época era mi capitán, mi coronel, todo era mí, no sé por qué. Era tuyo. Sí, en general. Y entonces, el hombre que hacía, calcaba tantas veces ese papel vegetal, lo destrozaba. Se quedaba allí papel vegetal. Manuel, me has de hacer otro papel vegetal con la cabeza del Cristo. Digo, pero aún no lo has pintado. No, aún no me ha quedado bien. Y entonces, claro, uno tenía por esto, el otro tenía una vida, una doble vida, se encargaba el retrato de la doble vida. Y así, pues, tenías mucho trabajo. Claro. Demasiado. Bueno, ahí ya entramos en una parte que Héctor te va a comentar, ya es importante, más importante. Sobre tu primer contacto artístico con el mundo profesional, fue a través de la Fox, ¿verdad? Bueno, en la Hispano Fox Film, que era la distribuidora de la cuenta de Henry Fox en España. Como me gustaba tanto el cine, tendría 17 o 18 años y ya dibujaba. Ya empecé, ya quería dibujar, ya se me aclaraban las ideas. Me hice unas muestras de actores de cine y algún cartelito, alguna cosa muy a mi gusto. Y claro, lo que es tan joven, no me fui a distribuidoras, a la Filmaya, no, a Hispano Fox Film, me fui a la Hispano Fox Film, a la Warner Bros, a la Metro Goldwyn Mayer, a la Metro regalaron mi carpeta. Y entonces me decían, haces muy bien, ya te avisaré. Y en la que me avisaron, fui con esa muestra y la productora me avisó fue a la Hispano Fox Film. Me llamó para hacer fotomontajes, que es recortar fotos, cartones, y rotular mucho. Los rótulos los tenía que hacer. Y me empezaron a dar este trabajo y yo pensé, bueno, quiero dibujar cosas de cine, pero si las pego, fotos pegadas. Y entonces me las ingeniaba para entre las fotos hacer el retratito de uno, de otro. Y entonces de ahí salieron estos TVitos
os he enseñado antes, unos TVitos que me encargó el director de distribución. De cada película hacía un guioncito y hacía unos TVitos. Y acabé haciendo los TVitos, las historietas, la portadita, todo. Y tal vez esa fue... Luego hacía anuncios, siempre que podía, claro. Porque ya os he dicho que una vez dejé de pensar en la Marina, claro, yo lo que tenía que pensar era en ganarme la vida de alguna manera para hacer lo que quisiera. Y como sabía dibujar, pues hacía a lo mejor un anuncio para Caribe Moto, que vendía motos, o hacía un anuncio para jabón de lavar, alguna cosa que me salía de arriba. Sí. Y eran mis principios. Ya cuando ingresé en Bellas Artes, conocí a un chico en Bellas Artes, ya haciendo todas estas cosas. Ya estaban solos, fueron los últimos años. Y ahí conocí a un chico que me dijo, pero ¿por qué no vas a una agencia de dibujantes? Digo, porque no conozco ninguna. Bueno, pues yo te daré una dirección. Entonces me dio una dirección y la dirección era Selecciones Ilustradas. Entonces, mientras estaba acabando Bellas Artes, que por cierto un día me preguntó Tutén, oye, pero tú ahora dibujas aquí, estás haciendo cosas, pero cuando acabes Bellas Artes, ¿qué harás? ¿Seguirás aquí o te irás de pintor o qué harás? Yo no lo sé. Y entonces ahí fui a Selecciones, conocí a Tutén, Josep Tutén, y me dijeron, no, aquí tienes que hablar con el jefe. ¿Quién es el jefe? Josep Tutén. Y me pidió unas muestras, siempre, muestras. Bueno, ahora ya contactaré, digo, va a ser difícil, porque me voy. En aquella época, yo en verano me venía con mis padres a Sitges, de ahí también mi amor por Sitges, porque yo nací en Barcelona, nací frente a Correo. Y entonces le dije, pero bueno, le doy la dirección, bueno, por teléfono, digo, ¿qué teléfono? Si no, teléfono, nada. Digo, pero yo te doy la dirección, y dice, vale, yo te envío un telegrama, aquello que se abría. Sí, los conocí. Claro, ese telegrama. Era la letrita del fax. Sí, que la enganchaba. Y entonces allí me dijo, vente y que te daré unos guiones para que hagas algo. Y empecé a hacer unas historietas de guerra para Inglaterra. A la vez recuerdo, porque por esas fechas el cine americano tuvo muchos problemas con España, porque se puso muy duro, según creo, quería cobrar, no sé cómo cobraba. En aquella época, cuando tú veías una película, esa película la compraba el Estado, o sea, la pagaba el gobierno, así como ahora la distribuidora las distribuye por su cuenta. Tú ahora, en la época de Franco, las películas, España tenía que contratarlas, pagarlas y luego destruirlas, pasaban 5 años destruirlas y tal. Y hubo problemas. Y incluso hubo problemas porque no dejaban que se pusieron las cosas muy mal y no dejaban distribuir. Cada productora solo podía distribuir a lo mejor 10 películas y tenía 25. Tenía 25 y entonces salieron muchas distribuidoras. Y recuerdo que en aquellas épocas sí que recuerdo haber presentado a Ingmar Bergman. Era de locura, por aquí se veía cine americano y español. Pero todo eso de cine francés y alemán y Ingmar Bergman, imagínate, el séptimo sello, esas presentaciones. Y empecé haciendo esto para Chamartín también, pero ya fueron las últimas cosas de cine. Bueno, siguiendo un poco el recorrido, Aitor ha entrado en temas que nosotros teníamos pensado en hablarle. Escabroso. No, cronológicamente, ¿no? Nosotros no teníamos cosas, pero bueno, vamos a ir con el ritmo cronológico tuyo. Entonces yo sé que cuando entraste a hacer cosas para tu tema, sobre todo cuando te interesaba hacer cubiertas, bueno, no dominabas el óleo todavía. Y creo que fue Fernando Fernández el que un poco te habló de las bondades, ¿no? De la técnica. No, lo que pasaba es que yo no me había dedicado nunca a esto. Entonces sí que estaba acabando Bellas Artes. En Bellas Artes, claro, aprendías técnicas, aprendías incluso tuve un curso de escultura y de desnudo,
de movimiento y naturalmente de óleo. Luego había un montón de maneras de... Está la acuarela, ¿sabes? Está la acuarela, hay un montón de procedimientos. Y yo el óleo, no es que dominara el óleo, pero pintaba el óleo. Y me defendía. Las portadas que yo veía, sobre todo las americanas, me iba a las Ramblas, compraba las portadas, que en las Ramblas había mucha portada que venía de Estados Unidos, libro de bolsillo. Tiraba la novela, me guardaba la portada e intentaba imitarla. Pero yo no había acabado de entender cuál era el procedimiento que seguían los ilustradores, porque no había un profesor que te dijera, para hacer una portada de libros es hacer esto, no había. Sí. Creo que en Bellas Artes luego sí que pusieron una clase pero que nadie sabía aquello, bueno, lo que es, no se puede explicar. Entonces yo estaba convencido de que las portadas que yo tenía que hacer la Tuten tenían que ser con wash. Es un procedimiento, la témpera es un procedimiento que se seca enseguida, no es dúctil, tienes que aprenderlo y es puñetero, no puedes hacer, no es el óleo es. Y entonces yo empecé a hacerle unas muestras a Tuten, a ciegas, y las hacía con wash o con plástico, que aún era peor. Para pinturas plásticas, una vez pones el seco, claro. Quieres detallar algo y no hay manera, aquello es imposible. Yo pensaba, no llegaremos. Y aún así hice algo. Y un buen día me aparece por allí. Yo nunca he sido muy de estar con otros tipos. Yo iba, venía, y me veo a Fernando Fernández, sí, que va por allí con unas portaditas del oeste. Y digo, a ver, trae esto. Y lo miro y digo, pero esto es óleo. Claro. Digo, pero ¿cómo que claro? Digo, si voy con óleo a la imprenta, digo, pues te las hará como me las hace a ti. Ese hombre, eso ya es otra cosa. Y esa fue la situación, que de trabajar con algo que era muy complicado y no lo resolvía, aunque yo no era demasiado bueno pintando óleo, pero me defendía bien. Y ahí fue cuando me di cuenta que podía hacer portadas de detectives al óleo. Yo voy a robarte una pregunta, Marcos. Claro. Antes de ser ilustrador, o sea, dedicarte principalmente a ilustración, fuiste también dibujante de historietas para Fleetway, ¿verdad? Hiciste algunas historietas la época que la agencia de selecciones hacía trabajos para Inglaterra. Sí, puede ser, porque, como os he dicho antes, creo que os he dicho que hice 2 o 3 historietas largas de guerra. Y incluso hice una de cruzados de la Edad Media. Eran unas historietas que eran 92 páginas, de 2 viñetas cada una, eran unos cuadernitos. Y hice 2 o 3, pero claro, a mí me las encargaba selecciones. Y yo, una la he recuperado, tengo una historieta completa, la tengo en casa. Pero lo que yo no sé es dónde iba, no tengo ni idea. Precisamente algo que también fue decisivo para que yo me dedicara a pintar, es que yo entré en selecciones para ser historietista. Mira, vamos a hacer un cambio, parece que está mejor. Entonces hice 2 o 3 historietas y los guiones me los daba, no quiero citar el nombre, me los daba una persona que estaba en selecciones que escribía guiones. Y cuando yo ya sufría mucho, no sufría, pero pensaba, aquí me dejo la vista, la tinta china, negra, con el papel blanco, es así como la pintura, ¿no? La pintura esa descansa. Cuando alguno de vosotros se pone a pintar, hacer cosas a color, esa está beneficiosa. Pero la tinta china, el blanco, es como lo de la nieve. Claro. Pero aparte de eso, mientras yo hacía una historieta de 90 y pico de páginas, para cobrar un dinero, Fernando Fernández o Félix Mas hacían 2 portaditas en 3 mañanas y sacaban el doble. Eso era una cosa. Pero mientras hacía esos guiones que me daban, este buen señor me dio medio guión. Dice que ves haciendo, ves dibujando y que ya te haré el otro medio. Bueno, yo fui dibujando, acabo el guión, acabo el medio, le digo, ¿y dónde está el otro medio? Bueno, ya te lo daré. Bueno, pero hombre, ya te lo daré. Yo trabajo para cobrar. Si me quedo con medio guión en casa,
y espero que otro medio millón, voy a pasar 20 años. Y diré, bueno, pues sí cobra algo. Voy, cobro medio millón. Y en esas, que me pasó lo de la pintura, y hablo ya con Tuté, las primeras dos que le hago, me dice, estas dos pinturas ya sabes lo que puedes hacer con ellas. ¿Qué? Llévatelas a Bruguera que igual te las compra. No me las quiso. Yo me piqué, me fui a casa, no aparecí en 2 semanas, me llama, no, ven, voy con unas muestras, ya me las compra. Y entonces me dice, pero antes de nada, y había pasado entre una cosa y otra, había pasado como medio año. Y me dice, pero aquí tú tienes un guión que has cobrado. Y de otro medio. Pregúntaselo al guionista. Y lo llama. No, porque yo... Digo, de todas formas es igual, ya no voy a dibujar más historias. No sé quién hizo el otro medio y ya no digo nada. Pero estas puede ser que fuera para Fleckway, pero no lo sé. No lo sé. No sabías muy bien. O sea, te dieron una muestra para alguien, pero no sabías muy bien. Sabías que era para Inglaterra. O cuando hubo el boom de los vídeos, sabías que era para los países escandinavos. O las series que venían del MIE para Suecia. Pero no, muy concretas no las sabía. De ahí lo de la sindicación. Ya. Cuando presentabas unas portadas a tu gusto de detectives o del oeste, con personajes que no te señalaran demasiado. O sea, el personaje tenía que ser muy clásico. No podías poner unas barbas o, qué sé yo, un pantalón de cuadro. Tenía que ser un vaquero típico. La sindicación era buena porque entregabas 5, 6, 7 portadas, te daban una entrada, un ingreso de entrada y se sindicaban. Entonces se vendían en muchos países. Sí, se vendían. Sí. Se hacían unos cartones, se enviaban las transparencias y cuando pasaba un año o dos te pagaban. Entonces hay portadas. Yo hacía una portada de sindicación que en realidad no sabía para quién la hacía. La entregaban selecciones y me pagaba la sindicación. Pero podía publicarse a lo mejor en la India. Claro. En concreto en esto de descripciones de gallegos, parece que los ilustradores eran una categoría especial, ¿no? Estaban los dibujantes de cómics, hasta el punto de que estaban en una sala, ellos aparte, que estaban Félix Mas, José María Miralles, Petrónimos, Fernando Fernández, y tú te invitó a que tú te unieras a ellos, que estuvieras con ellos trabajando, pero aguantaste solo un mes. Sí, porque es que tenía en selecciones, en el 6º piso, tenía, o sea, en cada rellano había 2 viviendas. Entonces tú tenía lo que era selecciones, tenía la vivienda de la derecha y la de la izquierda la hizo comunicar con el interior de un tabique. Entonces aquí estaban selecciones, tú ibas por allí o entrabas por la puerta de los dibujantes, ilustradores, y ahí había una especie de club de tíos buenos, y ahí estaba pues Félix Mas, estaba Fernando Fernández, estaba Miralles, dibujante, estaba que era el que mandaba, el capitán Petrónimos. Ese era como una especie, no lo notabas de entrada, pero se veía que era como el que mandaba, era el que gritaba y todos callaban. Ya. Pero bueno, era todo una especie de club, pero mezclado con ellos había como 2 o 3 habitaciones para dibujantes de historietas. Había uno que hacía cosas de aviones, había otro que hacía no sé qué, bueno, no sé. Y tú me dices, tú tienes que venir aquí porque si no vienes aquí a las elecciones no vas a ser nadie. Tú tienes que venir aquí y mezclarte con esta gente que va a enseñar la casta. Y yo, es que yo no soy muy de... No, tú te has venido aquí, vale, para acá. Entonces voy a una de esas habitaciones, me dan mi receptáculo, mi silla, y bueno, ahí estaba yo. Primera ya, es que tú haces como unos cuadritos, como quieres ampliar algo. Digo, eso también lo hacía Leonardo, El otro, es que tú empleas aquí unos pincelitos. Bueno, en resumen, mientras yo dibujaba y estaba por allí... No callaba. No, y además uno pasaba con el Cuba Libre. El otro, oye tú que me han dejado 600 que compró un amigo mío, me lo han dejado, vamos a...
y bajaban dos allí, dos para allá, otros para allá, otros para allá, otros para allá, otros para allá, el otro chiste. ¿Esto qué es? Y le digo, tú ten, ¿sabes qué? Y estuve, pues me parece que 3 semanas. Y me fui con los bártulos, con la música otra parte. Y ahí se quedaron, bueno, sí, siguieron con los cubanos. No, oye, eran buenos profesionales, pero cada uno tenía sus cosas. Hombre, yo sé de dibujos, tampoco quiero dar nombres, pero ha habido dibujantes que ha tenido que ir un delegado, una especie de agente de selecciones, sentarse en la mesa de dibujos de su casa, porque yo no iba a selecciones, y estar allí hasta que hiciera la historieta que ya la había cobrado. Y no se iba de allí, hasta que porque aquello era una casa de ellos. Sí, sí. Y en aquella época llegaste a, aunque estuviste tan poco tiempo, llegaste a conectar con alguno de aquellos dibujantes, hacer un poco de amistad con alguien especialmente. Sí, porque es curioso, los había todavía más genios, allí estaban los genios, pero había como 2 o 3 genios que no, eran como, ¿cómo te diré? Era como yo, no estaban ahí, y esos aparecían de vez en cuando. Es que no está bien, no voy a decir nombres porque no está bien, pero por ejemplo había uno que era muy bueno, era muy buen profesional, pero el tío trabajaba en su casa y además era muy presumido. Además el individuo tenía muy buen porte y era un tío majo, y además se ve que vivía bien, y claro, parecía por allí, parecía que viniera de 2 sillas de jugar a tenis. Y claro, los demás dibujantes, eso cabrea un poco, ¿no? Y les tenían manía, había 2 que les tenían verdadera manía. Y le llamaban que si el señorito, que si no sé qué. Y uno de ellos me ofreció ir a un estudio con él para estar con él en un estudio. Le dije, no, yo no valgo para eso. Entonces estaba el grupo distinguido, pero había un individuo que yo me acordaré siempre. Se llamaba Sunquist. Este sí que digo el nombre porque va a ser muy difícil de recordar. Era sueco y era una especie como de explorador. Era un pintor, ilustrador de portadas, hacía portadas muy bien, pero era el típico individuo que, bueno, pues ahora me voy a Barcelona, ahora me voy a Tailandia, ahora me voy, y como él con su trabajo iba haciendo. Y este estuvo un tiempo en selecciones, estuvo trabajando. Y ese individuo un día me viene y me dice, mira, hay un truco aquí, que si no sales del truco, nunca lo harás muy bien. Además aprenderás mucho. Y el tío mete en una caja de cartón, dice, tú elige a ciegas, no, sin mirar, porque si miras, tú elige 3 tubos de pintura y los metes en la caja. Y yo cojo, claro. Pero tú imagínate si llega a salir, qué sé yo, el negro, el rojo y no sé, y un gris, a ver qué haces con eso. Vale, pues esos 3 tubos los metes en la caja. Y dices, si con esos tubos que has elegido, entre todos los de la caja, los 3 que tú has elegido, eres capaz de hacer algo, es que vales para el asunto. Y eso me quedó grabado, y es verdad. Es verdad. Porque claro, si no te salen 3 imposibles, pueden salirte 3 imposibles. Pero tampoco es tan fácil. Si te sale un blanco y un negro y un amarillo, se puede hacer algo. Con casi todos los colores, con 3 se puede hacer algo. Y aprendí mucho. Y este es un quiz, ¿ves? Era un tío que era un buen profesional, pero tal como apareció, desapareció. Claro, lo que decía Héctor, yo recuerdo que alguna vez me comenté, bueno, a ver, hay Enrique Torres, por supuesto, que siempre tuve una relación con él, pero luego también con... Era muy llano, era yes. Era el típico hombre en la que haces, enseguida parece como si lo hubieras conocido toda la vida. La manera de hablar, de contestarte, de recibir las bromas y defenderse con ellas. Y luego Roca. Luis Roca, sí. Luis Roca, no quería nombrarlo, pero Luis Roca era el prototipo. Bueno, este era un hombre que venía de una familia adinerada, pero además, eso que dicen es que los millonarios no hay que matarlos. No. O sea que también vale. Este era de familia adinerada, los Roca joyeros eran de su familia. Vale. Y este hombre también le envidiaban porque era un hombre que venía y era muy joven,
bueno, era de mi edad, tendría 20 y pocos años, pues tenía todo el pelo blanco, tío. Y tenía muy buen porte también, iba muy bien, así como nosotros iban de pintores, que este iba siempre muy bien, muy bien arreglado, olía bien, todo. Y también le tenían manía. Y con este hombre también hicimos buenas migas. Creo que son los dos, Enrique Torres. Y Roca, ese murió pobre de un ataque. Antes de morir, llegó a publicar Warren. Sí, Roca, algunas historias. Luis Roca fue, una historieta que hizo Luis Roca fue la primera historieta que se publicó de un español en Warren, la hizo Luis Roca. Además el hombre venía a hacer historietas románticas, algo insólito. Venía a hacer historietas de amoríos, de novietes para Inglaterra. Y va y Warren le da una historia de terror. Y aún no sé por qué se la dieron a él. Y la hizo muy bien, y fue la primera que se... Oye, llegamos a un momento mítico, que es en el 1970, cuando tú decides marchar a visitar el mercado americano. En principio, para entrevistarse con TC, lo que pasa es que como con TC y con Marvel le fue muy mal, un poco de rebote y también por alguna recomendación vuestra, fue a ver a Warren, que le fue todo muy bien. Y tú conseguiste que entre todos los dibujantes estuviera una muestra tuya, una portada tuya, que Warren además compró al momento. Sí. Bueno, ahí es el inicio de la aventura americana de San Julián. Fue el primer viaje que hizo. Tutén tenía y tuvo lo dejó porque se creció con América y lo dejó. Pero él tenía ya llevaba muy bien toda Europa. Y bueno, hizo bien, se le metió en la cabeza irse a Estados Unidos y consiguió una entrevista con estos de DC y tal. No llegó a ningún acuerdo, pero antes de irse me dice, voy a hacer un viaje a Nueva York y voy a presentar a mis dibujantes de historieta, me lo dice a mí, que yo hacía historieta. Y digo, bueno, y a mí para que me lo dices, porque digo, llévate una muestra mía, ¿no? Y ¿qué hago yo con una muestra tuya de color? Digo, caray, pues enseñarla. Digo, ¿qué vas a hacer? Con ellos, puedes enseñar alguna muestra mía. ¿Y a quién? Digo, hombre, no sé, si puedes, hazlo, y si no, no lo hagas. Y me dijo, bueno, pues vale, ya me la llevaré. Yo le hice una muestra a una mujer con una fantasmón que hay detrás, una mujer con una espada. Y le hice una muestra. Y el tío, pues, una transparencia, y se fue a ver a este. No llegó a ningún acuerdo y ya casi estaba con los billetes de avión para volver. Y alguien le dijo, pero ¿por qué no te vas a ver a este individuo, a Warren, que le están haciendo aquí la petaca al tío este? Entre todos los sindicatos ya lo están hundiendo y está acabado. Y necesita dibujantes y nadie quiere dibujar con él y se le van. Y dice, hombre, pues voy aquí. A ver, Warren se ve que lo recibió como muy frío. Este tío viene aquí de las llanuras y le dio muy poco tiempo. No sé si le plantó ahí el reloj. Mira, hay un plan muy americano. Acaba que eso. Pero Tutén le empezó a enseñar muestras de dibujantes de historieta y, hombre, fue entrando. Y además preguntó precios y le salían a la mitad, además de precios. Claro, y se quedaron ya hasta la noche. Y Tutén, pues se le encendió la lucecita, que a veces se le encendía, no era bueno, y le enseñó mi muestra. Dice, también tengo alguno que hace cosas aquí, que pinta aquí, y no lo hace mal. Y a ver, hombre, pues le enseñó más, Al yo convencerle de alguna manera de que llevara una muestra mía, pues él, hombre, lógico, se llevó muestras de Petróleos, de Fernando Fernández, de varios, de Segreyes, se llevó varios. Y entonces, pero se llevó las transparencias y eran muestras en general, pero claro, la mía estaba muy metida en fantasía. Era una mujer con una fantasmona de una especie de bruja, y claro, eso Warren sí, las otras las vio como artistas, eso lo hacen bien, y por eso compró la mía. La compró por eso, porque eso envalentonó a Tutén al ver que podía
podía vender, ya que le falló lo de la historieta, porque le falló por completo. La acertó porque Warren le compraba las historietas, pero la historieta ya no tenía que entender. Pues pensó, vamos a enseñarle cosas de color a editorial. Entonces fue a Dell, que era muy conocida, del Publishing, y enseñó todas las muestras de color. Y esa editorial nos envió trabajo. Firmó un contrato con ella de Candlelights, que eran unas portaditas de romántica, pero ella envió varios encargos para Petronio, para Segreyes. Pero ahí lo que, bueno, y le robo la pregunta a Aitor, pero enlazando con lo que dice, claro, ahí lo que es también muy chocante es lo que siempre hemos oído, ¿no? Bueno, yo cuando trabajé con Beao o con García, no sabes lo que era aquello, cobrábamos más que un director de banco, era una locura. Pero claro, cuando tú lo cuentas, y cuando alguna vez me lo has contado, es claro, con Tutel para Europa cobrabas 1.000 y con Dell eran 20.000. Bueno, es que claro, 20.000 pesetas de la época. sí, pero piensa una cosa, yo me acuerdo de un viaje que hice con Enrique era muy gracioso. Y claro, daba la sensación, y es verdad, que tú ibas a América y el dinero estaba en la calle tirado. O sea, todo tenías que agacharte y irlo cogiendo. Y además de cualquier sitio que fueras, eso. Tampoco era así. Ya. Lo que pasa es que los precios, hombre, el día que me llama Aurora y me dice, tienes una portada de americana, de Dell, porque Warren, en aquella época Warren pagaba bastante, pero pagaba, incluido Fraceta, y gente muy importante, pagaba unos $1.000 de la época, que era dinero. Pero cuando me dijo el precio de lo que pagaba la Dell por una Candlelight eran unas portaditas románticas, que eran lo que le daban al que empezaba. Y era más barata. Entonces, si por una portada que hacías para sindicar, que te daban 1.500 pesetas, y después si se vendía bien igual te daban 1.500 más, conseguías 3.000. Claro, yo como hacía un saco de portadas, pero de 1.500 más 3.000 que podían ser, a que de pronto te dijeran que ibas a cobrar 22.000, que ya te habían quitado la comisión, no era lo que pagabas. Sí. La comisión era un 30%. Imagínate. Claro, el precio. Ahora, de eso a lo que te decía, de que aquí regala el dinero. ¿Todo el monte es orégano o no? Eran sus precios. Sí, sobre los ilustradores americanos, por ejemplo, se especializaban en temas, ¿no? Por ejemplo, McCarthy hacía oeste, McGuinness hacía chicas, pero tú hacías de todo, ¿no? Tocabas todos los géneros. Sí, hombre, qué remedio, porque además se asombraban, las editoriales americanas se asombraban mucho, porque un ilustrador americano, además es curioso, te hacía como mucho 2 portadas al mes. Pero si tú vieras la documentación que le daban al ilustrador americano, bueno, ahora ha salido un libro de Holland, hay un modelo, murió hace unos años, hubo un modelo en Estados Unidos durante 30 años. Bueno, ¿habéis oído hablar de Betty Page? Sí. La que cogió, bueno, de la que sacó Fraceta su vampirela. Pues había durante muchos años un modelo que, si veis sus fotos, es una maravilla de individuo. Se llamaba Holland de apellido. Ese individuo, no hay dibujante americano que no lo haya hecho. Porque es que lo podías vestir de soldado americano, de qué sé yo, de vaquero, de lo que fuera, de indio. Tiene una cara tan especial, había trabajado en el cine, hizo Flash Gordon. Sí. Hay una serie de Flash Gordon muy cortita que la hizo ese individuo. Bueno, las editoriales americanas, cuando te daban un encargo, había un dinero que se empleaba para modelos. El dibujante americano recibía el encargo, la sinopsis y una cantidad de fotos para los modelos que ríete tú, pero exactos. O sea, eso tenías que obtener de los bocetos. Los españoles no. Ahí me encargaron una portada del oeste y me decían, pues ha de ser un individuo que es un mestizo, que va vestido del oeste y has de hacer esa portada. Vale. Busca el modelo. Luego me enteré que pagaban los gastos, pero no me los daban. Los gastos que daban para modelos,
me lo daban, pero yo no tenía esos modelos. Bueno, un dibujante americano que hacía 2 portadas al mes con todas esas facilidades. El Regreso al Futuro, la película, el famoso cartel de Regreso al Futuro, que está mirando el reloj, el chico abriendo el coche, esas son fotos perfectas hechas en estudio. No es un dibujante que ha venido, no es el Drew que ha venido y se ha hecho, tío, no, ya. Y yo me hacía 4 y 5 portadas al mes para los americanos, con mis inventos. Eso para empezar. Y claro, es otra cosa. El mundo americano de los ilustradores, además es verdad, McGuinness y McCarthy tenían un estudio que compartían. ¿Qué pasa? Que cuando había que hacer el cartel de James Bond, de una película de James Bond, necesitaban 4 carteles, hacía 2 uno y 2 el otro. Estaban en el mismo. Si cogéis la filmografía, si cogéis los carteles de Bond, de los de Connery, veréis que hay un cartel estupendo hecho por McCarthy y otro magnífico hecho por McGuinness. Pero incluso estaban unidos. Incluso el mismo cartel a veces estaba como con 3 viñetas y una era de cada uno. Sí, claro. O sea, compartían. Pero es que McGuinness se hizo muy famoso porque hacía muy bien a la mujer, a la chica las hacía muy bien. Y entonces además tiene un procedimiento muy rápido porque sus portadas no eran muy grandes. Pero es maravilloso, han salido varios libros de él. Era un tío que, también modelos, los modelos perfectos, pero bueno, a que tengan un buen modelo es muy importante. Pero luego al hacerlo también. Este tío se hizo muy famoso siendo chicas. Hacía una serie de detectives que la portada era siempre una chica de espaldas tapándose con una toalla, pero con un muy buen gusto. Entonces McGuinness, su carrera fue esa. Pero era un tío que luego le encargabas, se puso de moda el gótico. El gótico era un castillo con una luz encendida y una mujer que corría por el bosque. Yo era lo mismo. Pero el tío tenía tan buen gusto que te hacía 100 portadas que era lo mismo, pero no era lo mismo. O sea, era muy bueno. Y McCarthy, yo a una hora, y mira que me lo he estudiado. McCarthy no sé si murió, no sé si ha muerto. Sí, yo creo que McCarthy ha muerto hace poco hace unos meses. McCarthy se especializó en pintura del oeste, porque él hizo muchos carteles de películas del oeste. Pero el tío, los suelos, es el que hizo también aquella del Bronson, que está disparándole a 2. Los suelos de piedra, los suelos de los paisajes de piedras, los suelos de piedritas, no sé qué hacía, que los suelos son perfectos, son piedritas, pero con roquitas y piedritas, que para hacer eso a mano, yo no sé, he llegado a pensar que debía de pegar en el cartón, debía de pegar arena o algo, porque y ese tío era un profesional del western, empezó en la ley. Cada uno ahora se especializaba mucho. Rafeta siempre se especializó, hizo. McCarthy también hacía mucho western, siempre, casi siempre, aunque hacía detectives. Rafeta también hacía carteles de cine. Sí, porque el cartel de... Claro, ya te he dicho, McGuinness, Ruta Suicida. Esa película, hay una película muy baja de Burt Lancaster, esa de las mujeres que van pidiendo... ¿Cómo se llama esa de los vagones? Del whisky. Las del whisky, hay unos cartones al principio, muy bien hechos, que está Burt Lancaster fumando un puro, que son unos cartones, son unas ilustraciones de McGuinness maravillosas, hechas para los cartones de la presentación.